las palabras que el apóstol Pedro le habló a la iglesia. Estamos mirando una serie de enseñanzas de Pablo. Ahorita estamos con Pedro. Después miraremos a Judas, a Santiago. Después miraremos también los profetas del Antiguo Testamento para poder nosotros guiarnos en esa edificación que Dios nos está dando en todos los aspectos que podamos atrapar, recibir de estos hombres en lo que vivieron y en lo que hicieron. Sabiendo nosotros que cada palabra, cada enseñanza que ellos daban tenía un fin específico en su tiempo, pero también sabiendo que la palabra del Señor es una palabra viva que trasciende los tiempos, y esa palabra viva que trasciende los tiempos nos iba a servir a usted y a mí después de 2000 años y servirá aún los años que tengan que pasar hasta que el Señor venga por la iglesia. Porque lo que está contenido en esta escritura no solo es unas letras en un papel. Lo que hay contenido en esta escritura es la propia palabra de Dios. Es la mente de Dios en palabra plasmada en estas hojas que tenemos como libro llamado Biblia. Y aquí están plasmadas esas inspiraciones que tuvieron estos hombres de Dios para transmitir el mensaje que el Señor a través del Espíritu quería hablarle a la iglesia. Un mensaje oportuno, un mensaje para una necesidad, un mensaje para edificar al pueblo. Recordemos algo, el mensaje, la predicación, la exposición de la palabra desde el tiempo primitivo con estos hombres, Pedro, Pablo, Juan, Santiago y todos los hombres que tuvieron parte en la iglesia primitiva, ese mensaje, esa palabra que ellos entregaban servía para dos cosas fundamentales. Uno, salvar las almas de los que estaban perdidos. Salvar las almas de los que estaban perdidos. Y dos, edificar la iglesia. Cada vez que estos hombres predicaban, cada vez que estos hombres escribían estas cartas que iban a servir poderosamente a la iglesia en su tiempo, iba haciendo algo o un efecto sobrenatural. Las palabras que estos hombres decían y era, salvaban al perdido, pero edificaban a la iglesia. Salvaban al perdido y edificaban a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad del Señor y sigue siendo la voluntad del Señor. Cada vez que nosotros predicamos la palabra, hablamos la palabra, anunciamos el mensaje debe servir para que el alma de los que aún están perdidos en tinieblas, en el pecado, sean salvas. Pero para que también los que ya están en la iglesia, fundamentados en Cristo, sean edificados. Y en esta noche hay almas y hay iglesia aquí en esta sala de Zoom. Entonces Pedro no fue la excepción. Pedro le escribió a la iglesia. La primera carta hablaba a la iglesia de los expatriados, los judíos expatriados que habían salido de Jerusalén, de todos sus alrededores, se habían ido a diferentes lugares. A ellos se les escribía porque también era iglesia. Oiga, qué bonito ver y saber cómo el Espíritu Santo del Señor tuvo un cuidado especial con su iglesia en los inicios del tiempo primitivo o en los inicios de la iglesia misma. Para eso había constituido apóstoles. ¿Se recuerdan lo que decía Pablo en Efesios capítulo 4, el versículo 10, 11 en adelante? A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, para la obra del ministerio. Oiga, a fin de perfeccionar. Y este Pedro estaba en este momento
cuando escribe su carta, hablándole a la iglesia en particular, pero también dentro de la iglesia habían gentiles convertidos a la iglesia, convertidos a Cristo, perdón. Gentiles convertidos a Cristo. Recuerden que Pedro era predicador y apóstol más que todo a los judíos. En cambio, Pablo era predicador y apóstol a los gentiles. Aquí cuando dice Pedro, una fe igualmente preciosa que la nuestra, a eso se refería. Muchos gentiles que habían sido convertidos al Señor. Vamos a leer el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice así en el nombre de Jesús: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, le dijo Pedro a la iglesia, le dijo Pedro a los que habían alcanzado una fe igualmente preciosa que la de ellos, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por todo lo que acabo de decirles, añadid a vuestra fe, esa fe que tenían en el Señor, igual fe que tenían los apóstoles, esa fe de la iglesia, de los hermanos primitivos, añadan a esa fe virtud, y a la virtud añádanle conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Vamos a continuar ahí porque ahí fue donde quedamos el día martes. Nos quedamos hasta el conocimiento. Estuvimos hablando acerca de la virtud y el conocimiento. El conocimiento es una virtud, la cual el mismo apóstol Pedro estaba diciendo que eso era parte de lo que se debía añadir, y todo a la fe. A la fe añádele virtud. La virtud se desprende muchas cualidades, características, decíamos, que debe tener el creyente en su vida como cristiano, como hijo de Dios. Pero dentro de esas virtudes, el apóstol Pedro menciona 7 en particular. Está hablando de la virtud, el conocimiento. Ya estuvimos hablando para qué el conocimiento, lo importante del conocimiento, del conocer. El conocimiento manifiesta sabiduría, da sabiduría, y a ese conocimiento añádanle dominio propio. Vamos a empezar desde ahí. Dominio propio. El dominio propio, amados hermanos, es una gran virtud. El dominio propio es una gran virtud. Y una gran virtud que debe tener todo creyente. Escúcheme bien. Todo creyente, todo cristiano, todo hermano en Cristo, hermano de la iglesia, dentro de las virtudes, cualidades, características que tenga en su vida, una de esas virtudes preciosas debe ser el dominio propio. El dominio propio. Es indispensable esta virtud en la vida del creyente. Porque esa virtud solo
la da, la entrega, la manifiesta. ¿Saben quién? El Espíritu Santo del Señor. De hecho, el apóstol Pablo enseña acerca del fruto que da el Espíritu en la vida de un creyente. Y uno de esos frutos que el Espíritu Santo de Dios debe dar en la vida de un creyente es dominio propio. En otras palabras, lo dijo templanza. La templanza es lo mismo que decir el dominio propio en la vida del creyente frente al pecado. Es un fruto esencial, espiritual, de parte de Dios a la vida del cristiano. Por eso es indispensable y necesario. Un cristiano, escúcheme bien, sin dominio propio, hermano, no llega, no, solo sería cristiano de nombre, porque le digan cristiano, pero verdaderamente no sería cristiano en vida o en esencia. Porque un cristiano, un hijo de Dios, un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo por el Espíritu del Señor, por la palabra del Señor, dentro de su vida debe haber esta virtud, esa cualidad llamada dominio propio. El dominio propio va a ayudarle al creyente a que éste pueda tomar decisión, controlar sus impulsos, sus emociones, saber actuar, saber moverse, saber hablar, saber controlarse en los momentos indicados y necesarios. Mire, todo lo contrario a tener dominio propio sería, obviamente, no tenerlo, y es que alguien te domine o algo te domine. Cuando alguien te domina o alguien te domina, tu dominio propio o el dominio propio que debes tener en tu vida desaparece, no está, porque eres esclavo o esclava de algo o de alguien. Cuando eso pasa, es porque terminamos siendo vencidos por el que nos está dominando y esclavos del que nos domina. Y eso es lo que pasa con el pecado. Cuando el pecado está dentro de la vida de la persona, por la naturaleza de pecado que esta persona tiene en su ser, lo que pasa es que ese pecado que está en su naturaleza termina dominando su vida y termina siendo la persona esclavo de ese pecado que está en su ser, que está en su vida. Termina siendo eso, termina dominado por ese pecado, hablándolo referente al pecado. La Biblia por ahí dice que el que es dominado por el pecado, esclavo del pecado es. Por eso la gente, hermanos, hay gente que dice yo quiero cambiar, hay personas que dicen yo quiero ser diferente, por ejemplo, hay personas en el mundo, lo que nosotros hablamos en el mundo, mundanas, pues, que no han conocido al Señor y se proponen en su vida cambiar, ser transformados, dejar ciertas cosas de su vida, pensamientos, yo que sé, cantidad de cosas. Pero cuando llegan a la práctica, para poder vivir eso que quieren hacer, terminan dándose cuenta que lo que quieren hacer no son capaces de hacerlo. Al contrario, hacen aún más de lo que hacían, de lo que no querían hacer. Y eso lo dice Pablo. Aquellos que están bajo la ley, en la ley, esa ley moral, esa ley que se había dado y que estaba dentro de sus cuerpos, pero que esa ley querían ellos hacerlo de la ley, cumplirlo de la ley, pero no podían hacerlo. ¿Por qué no podían? Por la naturaleza que había dentro de ellos, la naturaleza del pecado. Hay personas que un día pueden levantar un ejemplo, el ladrón, vamos a colocar un ejemplo, el que roba, el que hurta,
ya se inclinó por ese lado. Pecado es pecado, pero hay quienes se inclinan por sus ciertas circunstancias de pecados y por esa línea se van. Pero llega el ladrón y un día dice, no, él mismo en su propia conciencia puede decir, no voy a volver a robar, no voy a volver a hurtar. Eso es lo que quiere, supuestamente. Pero lo que termina haciendo es otra cosa, robando, hurtando. ¿Por qué? Porque no es lo que quiere la persona, sino que es lo que lo domina. Y es el pecado que domina al que roba, al que hurta y hace que se vaya por la línea de robar, de hurtar. Lo mismo pasa con el que fornica, con el que adultera, con todas las personas, y eso que estos ya son pecados espirituales, los otros son pecados que se hacen fuera del cuerpo, pero la Biblia dice el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hay gente que ha llegado al punto y dice, no voy a fornicar. No voy a estar más con una persona que no sea mi esposa, o el que traiciona, estoy hablando de la gente del mundo, ¿no? El que traiciona a su pareja, a su esposa, dice, no voy a adulterar. Pero resulta que ese pecado que domina la vida de esa persona no va a permitir que esa persona haga lo que quiere hacer. Aunque su mente diga, quiero hacer tal cosa, no va a poder porque su naturaleza va a hacer que haga lo contrario a lo que quiere. Y eso era lo que decía Pablo. Los miembros luchan entre sí. Lo que quiero hacer, eso no hago, decía. Y lo que no quiero, eso es lo que termino haciendo, decía Pablo, para colocar un ejemplo. Cuando eso sucede, no hay dominio propio en la vida de las personas. Al contrario, son dominados, son esclavos por algo o por alguien. En este caso sería del pecado. El pecado le ha puesto collar a la vida de muchas personas, o más bien de toda la humanidad. El pecado logró poner un collar de esclavitud, un collar en donde el amo hace y dice, y el que está subyugado en ese pecado termina siendo lo que ese amo llamado pecado quiere que haga. Por eso la condición hoy en día que el hombre tiene, y por eso el hombre mismo no puede salir de esa condición. No puede, hermano, no es capaz. Solo hay una solución, solo hay una manera de escapar de esa condición de esclavitud, de ese dominio no propio, sino dominio de otro, de otra persona o de ese ser llamado Satanás, sus demonios, o de ese mal llamado pecado. Y la solución es Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a la vida de la persona, Jesucristo liberta. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando viene esta libertad, ya te quita de encima ese amo que te ha tenido subyugado y subyugada, esa esclavitud en la cual habías estado tanto tiempo, lo quita de tu vida, te da libertad y aparte te da su espíritu. Y ahí donde dice el apóstol, ahora somos siervos y esclavos, no del mundo, sino de Cristo. Ahora hacemos lo que Cristo quiere que hagamos. Ahora hablamos lo que Cristo quiere que hablemos. Vivimos como Cristo quiere que vivamos. Y cuando sucede esto, a la vida de esa persona llega el dominio propio. Por eso Pedro, dentro de estos 7 elementos que comienza a entregar a la iglesia en general, le dice que es una virtud que debe estar añadida completamente a esa fe, a ese conocimiento, el dominio propio del creyente. Y esa virtud obviamente la podemos obtener y lograr a través del Espíritu Santo. Alguien me puede decir, bueno, pastor, pero hay gente en el mundo que decide cambiar en ciertos aspectos y lo logran. Claro, es verdad. Nosotros aquí lo hemos dicho. Hay gente, la iglesia no es para que alguien deje de fumar o el drogadito. Para eso hay centros de rehabilitación. Pero frente al pecado, no hay centros de rehabilitación. Frente al pecado que mora en el ser humano, no hay psicólogo que pueda liberar al hombre de su pecado. Frente al pecado, solamente hay un ser
llamado Jesucristo el Señor, el único que puede quitar el dominio que hay sobre ti del pecado y ponerte en tu vida Espíritu Santo y vida, y aparte darte la virtud de que tengas el dominio propio de tu vida misma. ¡Qué bendición! Cuando entendemos estas cosas y cuando entendemos que a través del Espíritu que mora en nosotros, esa virtud, esa cualidad que debemos tener como cristianos, como creyentes en nuestra propia vida, se va viendo reflejada en nuestro hacer, en nuestro vivir, en la manera como actuamos, en la manera como hablamos y en algunas circunstancias que ya le voy a ilustrar más adelante. Mire lo que decía Pablo. Hay personas, hermanos, que le dicen a los cristianos, le dicen a los hermanos de la iglesia, es que ustedes no los dejan en la iglesia hacer esto o lo otro. Es que ustedes no los dejan ir a tal lugar. Es que el pastor les prohíbe esto. Es que el pastor les prohíbe. Es una mentira. Usted y yo más que nadie sabemos que el único que obra en la vida de cada uno de nosotros es el Señor a través de su Espíritu. Usted mismo ha experimentado eso. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque el pastor me lava el cerebro. Una vez yo le dije a alguien, no es que el pastor lave el cerebro, pero sí hay alguien que le lava no solo el cerebro, toda su vida, todo su cuerpo, su corazón. Y ese es el Señor Jesucristo. Él nos lavó con su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos lavó de los pecados. Él nos lavó con su palabra. Él nos limpió la mente. Él nos limpió el corazón. Él nos limpió toda nuestra vida. Él nos limpió nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos. Oiga, nuestros pies para que caminen por un camino diferente. Todo limpió el Señor en nuestra vida. Eso lo hizo Él. Y entonces la gente le dice, pero es que tú no puedes. No es que yo no pueda. El creyente vive, está dentro de una esfera llamado mundo o tierra. Y dentro de esta esfera llamada mundo o tierra, el creyente ya sale de esa esfera, no físicamente, sino espiritualmente, a ser parte de una esfera espiritual llamado reino. O sea que dentro de la tierra, estamos en el mundo, dice el Señor, pero hermanos, un momento, le dicen al creyente que no puede hacer, que no puede comer, que no puede ir, que no puede lo uno, no puede lo otro. Pero el mismo apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas. Mire lo que dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. No es que el creyente no pueda hacer, no pueda caminar, no pueda andar, no pueda ir a un lugar, sino que el creyente más bien tiene algo dentro de su vida llamado Espíritu Santo, el cual le ha dado una virtud bien especial a la vida del creyente, y esa virtud se llama dominio propio. Ese dominio propio que tiene el creyente le ayuda a que el creyente tome acción en algunas cosas que debe tomar acción, comportamientos, actitudes. Deme un momento. Ok. Ciertas actitudes, ciertas acciones, el creyente puede tomarla partiendo del dominio propio, por eso se llama dominio, cualidad o virtud en la cual la persona puede autocontrolarse. Pero ese autocontrolarse no viene de la persona, sino que viene del Espíritu del Señor que está en la persona, en el creyente en este caso, en la vida suya, hermano, en la vida mía. Por ejemplo, cuando una persona se aira, por eso decía Pablo, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis.
La única forma, la única manera para que en una persona, cuando llega el momento del enojo, sea por confrontar una verdad, hablándolo como iglesia, o sea por una situación externa en su vida diaria, cuando llega esta situación a la vida del creyente y llega un enojo, la única forma para que no llegue al límite de lo que podemos decir el pecado, hablando como iglesia, es que actúe en la vida del creyente el dominio propio, el autocontrol. Cuando esto pasa, hace que el creyente comience a pensar, comienza a meditar, comienza a razonar. ¿Se acuerdan que la virtud pasada era el conocimiento? Decíamos que la virtud pasada era el conocimiento y el conocimiento nos hacía entender la voluntad de Dios, nos hacía actuar de una manera sabia por lo que conocíamos o por lo que conocemos. Pues, ¿cómo le parece que a ese conocimiento, dice el Pedro, añádale dominio propio? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el dominio propio en tu vida y en esa virtud de dominio propio lo estás añadiendo a tu conocimiento, tú vas a tener la capacidad de pensar, de razonar, de entender la situación que esté pasando a tu alrededor, de entender la situación que estás enfrentando en un momento determinado. En este caso, lo que estoy hablando, por ejemplo, para la ira. Cuando llegue el momento del enojo, en vez de explotar, en vez de irse a darle a una persona golpes o a proferir maldiciones o a decirle palabras vulgares, yo qué sé, todo lo que pueda pasar en un momento de rabia, en vez de pasar eso en el momento en que la ira enceguece a una persona, si actúa el dominio propio, la persona va a tener la gran oportunidad de pensar, de analizar, de mirar. Ayer en la clase a los discípulos estábamos enseñando en la clase de discipulado en el evangelio, especializado en el evangelio. Estamos hablando acerca del pecado y de la mala noticia. Y les contaba yo cómo Caín transgrede, incurre, llega a pecar matando a su hermano. Cómo la naturaleza que ya estaba en Caín se despierta en él y mata a su hermano. Pero también el versículo 7 del capítulo 4 de Génesis decía algo que Dios le había dicho a Caín. Le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si mal hicieres, el pecado está a la puerta, y su deseo será para ti, y tú te enseñorearás de él. Pero ¿qué pasó? Decía yo, y la manera como podía interpretar era una forma en donde Dios le estaba dando, como quien dice, una oportunidad para que Caín pensara antes de que hiciera lo que fuera a hacer. Pero el versículo 8 muestra cómo Caín sale y lleno de esa rabia, envidia que le había causado el saber de que Dios había visto la ofrenda de su hermano de una manera diferente a la ofrenda de él, ya que él no trajo una ofrenda correcta. Pero, sin embargo, bajo esa circunstancia y ya lo que Dios le había dicho, Caín va y mata a su hermano. Ahí actuó la rabia, ahí actuó la ira y se manifestó el pecado. Pero digo yo, hermanos, y lo decía ayer en la charla con los hermanos, si Caín hubiese prestado atención a lo que el Señor le estaba hablando, porque fue el Señor el que le dijo eso a Caín, no Caín le preguntó al Señor, el Señor le dijo a Caín, porque siempre hay algo que tenemos que tener en cuenta. Antes de que una persona falle, viene una advertencia. De muchas u otras maneras llegan advertencias. A veces a través de las mismas predicaciones. Hay personas que están en un proceso especial con Dios, un proceso bonito con Dios, y en una predicación se van a encontrar como el predicador, como el pastor va a hablarles una palabra, y alguien podrá decir, pero yo no estoy viviendo eso. Pero quizás no es que lo estés viviendo ahora, pero Dios te está hablando algo que vas a vivir más adelante, algo que vas a vivir mañana, algo que quizás vas a vivir dentro de una semana o dentro de un mes, pero Dios te está dando la herramienta, la opción para que entiendas y te armes con un conocimiento de Él, y que cuando llegue cierto momento, cierta situación que puede que llegue a tu vida, tú puedas tener dominio propio de tu vida, tú puedas tener autocontrol de tu vida, y todo gracias al Espíritu Santo de Dios, porque es Él el que te ayuda a hacer una balanza en tu vida. Llega la ira, llega el enojo, llega la situación difícil, pero tú te controlas, tú piensas, tú analizas qué puede pasar.
aparte de perder esa gran bendición de parte de Dios, esa fluidez de la bendición de Dios. Si llega a haber un pecado, pues créame que no va a haber bendición de Dios por ningún lado, porque el pecado separa a Dios del hombre. Pero Dios te da la capacidad de que mires, le estoy hablando a la iglesia en este momento a través de lo que Pedro decía, una virtud que debes tener como iglesia, dominio propio. No puedes decir, no pude, es que me ganó más el momento, la emoción, la ira, hablando frente a una ira, y por eso exploté o actué así. También lo podemos ver cuando hay pasiones desordenadas, cuando hay pasiones de lujurias. Hay hombres y mujeres que viven en pasiones y llegan a la iglesia y de pronto esas mismas pasiones comienzan a combatir con sus propios miembros, con sus propios cuerpos. Pero para eso mismo está la palabra del Señor, el evangelio del Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios que viene a la vida de ese creyente. Y cuando entra, comienza a trabajar en su vida, al punto que el Espíritu transforma el alma de esa persona. Y dentro de esas grandes virtudes que le va a dar dominio propio. Pero una persona que pueda estar en la iglesia, puede estar escuchando la palabra, pero no tiene dominio propio de su vida frente al pecado, frente a la fornicación, ¿cómo va a decir que el Espíritu de Dios puede morar en su vida? Absolutamente no. Pero si permites que la palabra que Dios te está hablando, esa palabra rompa tu oído y puedas escuchar la voz de Jesús, puedas escuchar la voz del Señor, pues yo te aseguro que vas a creer esa palabra. Y cuando crees esa palabra, vas a ser transformado por esa palabra. Y cuando eres transformado por esa palabra es porque el Espíritu de Dios ha entrado a tu vida a hacer la labor, a hacer una obra sobrenatural en tu vida. El dominio propio es una de las cosas, hablábamos la otra vez con ciertos pastores, hermanos, que llevan a la gente a hacer eso que hablábamos ahorita que no quieren hacer, por ejemplo, el borracho. ¿Cuál es el problema de una borrachera, hermanos? No es como tal el tomar el trago. La Biblia en el Antiguo Testamento hablaba acerca de por qué tomaban el vino y era para alegrar los corazones, decía. Cuando torna todo en una situación desagradable, en una situación de pecado, en una situación, porque a veces nos dicen tan fanáticos, no toman. Nosotros no necesitamos del trago para sentirnos bien. Nosotros no necesitamos del licor para sentirnos contentos. Nosotros tenemos ahora el Espíritu de Dios y la salvación que Dios nos da a través de su Espíritu, la cual nos da gozo. Pero el problema es que cuando una persona comienza a tomar trago, tomar licor, ese licor comienza a alegrarle la vida, el cuerpo, su carnalidad a esa persona, pero llega un punto crucial. ¿Y cuál es el punto crucial, hermanos? Cuando pierde su dominio, o sea, cuando llega la borrachera, cuando llega, por eso dice también Pablo a los Gálatas, que una de las obras de la carne es las borracheras. Es por eso, porque en una borrachera no hay dominio en la persona en sí, no hay sobriedad, hablándolo naturalmente. O sea, no se puede ni siquiera sostener de pie, no puede siquiera razonar o pensar. Y cuando pasa eso es que suceden las cosas que suceden a los borrachos. Hacen lo que hacen los borrachos. Igual la ira. Una vez yo visitando a una persona, como hablaba ahorita de la ira, me acuerdo aquí una persona que visité en una celda, estaba en un lugar para orar por unas personas que estaban presas, privados de la libertad. Y cuando comienzo a hablarle a una de las personas que se acerca a la reja, hay dos señores, un joven y un señor, se acercan también a la celda, a las rejas de la celda. Ellos allá, yo estaba acá hablándole la palabra. Y cuando termino de predicarles, entregarles el mensaje, uno de ellos, pegado a la reja, me dice, venga, pastor, hágame un favor. Yo quiero que usted ore por mí, decía. Y yo le dije, claro, ¿por qué quiere que ore? Y no me dijo para que sea libre de esta celda, para que salga en libertad mañana. No me dijo eso.
me dijo, yo quiero que ore por mí para que yo pueda controlar mi ira. Y yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, sí, yo estoy aquí metido por culpa de mi ira. Porque cuando me da ira, me decía ese hombre, se enceguecía. Uno a veces escucha que la ira enceguece, ¿cierto, hermanos? Y ahí yo entendí en lo que me decía una persona que lo vivía como tal, por qué la ira enceguece. Me decía él que cuando le daba ira, rabia, parecía como si se le nublaran los ojos. Y me decía, y no veo gris, me decía él. Veo todo como gris. Y lo único que hago es ir para adelante en contra del que estoy airado. Y por eso había matado a una persona y por eso estaba ese día preso, ahí en esa celda, esperando que lo remitieran a la cárcel como tal. Y yo dije, ¿cómo así? Por eso estás acá. Me dijo, sí, no puedo controlar mi rabia, mi ira. Oré por él, había otra persona ahí, oramos por él. No sé qué sería de ese hombre, pero lo único que sé, espero que el Señor haya hecho una obra y que ahorita, si está en la cárcel allá, esté en los caminos del Señor, porque en la cárcel también está la iglesia. El Señor está en todo lugar llevando el mensaje de salvación. Pero lo que sí sé es que entendí cómo la ira puede enceguecer a una persona. A veces la gente piensa que no, la ira enceguece al punto en que ya hay una posesión demoníaca en medio de una ira. Pero lo importante de esto y lo que habla aquí el apóstol Pedro es que nosotros debemos de tener dentro de esa virtud que vamos a añadirle a la fe, virtud y conocimiento, un dominio propio o el dominio propio como cristianos. Todo cristiano y todo creyente que tenga esta virtud en su vida, hermanos, va a ver cómo va a triunfar en todo lo que hace. Porque cuando llega el momento, por muy difícil que sea, el dominio propio va a hacer que te controles, va a hacer que, como dice la palabra dominio propio, te domines. A veces gracias al Espíritu Santo que hay en ti, claro, pero te vas a controlar, vas a dominar emociones que puedan estar dentro de ti, porque recuerda que aunque estamos en Cristo, somos emocionales. Vas a poder pensar en una situación, vas a poder entender lo que está pasando por el dominio propio y el conocimiento que tienes como virtud, como hijo de Dios. Aplícalo en tu vida, vívelo en tu casa, vivámoslo, hermanos. A veces es difícil y quizás después de escuchar usted este mensaje que les estoy predicando, que les estoy hablando, quizás van a tener que empezar a enfrentar situaciones en donde esto que están conociendo por la predicación de la palabra, esto que están conociendo, que ustedes de pronto no sabían, pero ahorita sí saben, van a tener que ponerlo por obra. Y en las situaciones que te lleguen en tu hogar, en las iras, rabias que te puedan llegar en los próximos días, segundos o minutos. Quizás alguien ahora cuando apague el Zoom, antes de acostarse, va a tener una situación en donde es necesario que saque a la luz esa virtud, dominio propio, para enfrentar lo que vaya a enfrentar. Alguien que quizás está diciendo y está luchando, yo no voy a seguir en la fornicación. Otro quizás está diciendo, yo no voy a seguir en la mentira porque el Espíritu de Dios está hablando a mi vida y Él es el que me está ayudando. Pues yo te quiero decir más que tú, no es que tú no sigas, es que el Espíritu de Dios que está dentro de ti te va a ayudar, te va a fortalecer para que no vivas y no sigas en eso. Pero lo que tienes que hacer es creer a lo que estás escuchando, creer en tu corazón lo que estás oyendo de la palabra. Y en el momento específico, el dominio propio como virtud va a actuar en tu vida. Y después vas a decir, lo entendí, lo logré. Y ahí es donde muchos dicen, ¿qué tal que no me hubiera comportado así? Imagínense, hermanos, un cristiano en la calle. Se le atraviesa un hombre en un carro. Y el que va en el carro se le atraviesa mal y lleva la culpa a este. Pero se baja del carro lleno de rabia, la persona atravesada, pero el hermanito va en su carro aquí o en su moto. Y lleno de rabia se levanta y comienza a injuriar, a gritar, a maldecir y cantidad de cosas a la persona que está aquí. Y que este cristiano en ese momento se olvide. No saque dominio como virtud, dominio propio de su vida, o quizás no sea un cristiano verdadero,
se salga del carro y comience a enfrentarse con esa persona, a gritar, a insultarle, hasta los puños, y en esa vaya pasando otro hermano por ahí cerca que lo conozca, ¿qué va a decir? Ve al hermano, disque hermano. Y ustedes creen, han pasado situaciones como esas, en donde el creyente, entre comillas, termina no siendo ningún creyente, porque estas virtudes que debe tener en su vida no se le manifiestan, al contrario, se le manifiestan otras cosas que no son virtudes en la vida. Ahí es donde tenemos que ver cuál es el fruto que tengo de parte de Dios, del Espíritu. A ese dominio propio, dice el apóstol Pedro, añádale paciencia. Claro, hermanos. Imagínese usted, sigamos en el ejemplo de un ejemplo en una situación en donde te estás enfrentando en tu casa. Vamos a hablar de tu casa, aunque ahorita les explico la razón por la que Pedro escribió esto, pero es que esto, como dije, es una palabra viva. Había una razón específica en ese entonces, pero esa palabra viva que se escribió, que es la palabra de Dios, inspirado Pedro por el Espíritu, nos sirve para este tiempo. Entonces, imaginémonos alguien en su casa que tenga una situación con la que estamos hablando, pero esta persona tiene fe en Cristo. Y Pedro está diciéndole a los hermanos de ese tiempo, añade a esa fe conocimiento y a ese conocimiento dominio propio. Pero al dominio propio, a ese dominio propio que va a salir como virtud de tu vida, añádele paciencia. Hay gente, creo que es eso lo que dicen que no piden paciencia porque les llega pruebas, que no piden paciencia porque les llegan pruebas. Hay gente que cualquier circunstancia de la vida vive en una vida impacientada y no de paciencia, no de espera. La paciencia como virtud la podemos también relacionar con la perseverancia que debe tener el creyente. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el que tenga paciencia hasta el final de sus días. Y el que tiene paciencia hasta el final de sus días, es una gran virtud también que tiene el creyente, es porque tuvo que haber tenido en todos esos días dominio propio. Y si tuvo dominio propio, es porque tuvo que haber tenido conocimiento para poder entender y pensar en el momento de autocontrolarse a través del Espíritu que mora en el creyente. Y si tiene todo esto, es porque su fe está bien puesta y bien fundada en Jesucristo. Entonces, imagínese a alguien en su hogar con una situación adversa y para poder, cuando se manifieste esta virtud, dominio propio en su vida, dice el Pedro que debe ir acompañada, complementada o que le añadan a ese dominio propio paciencia. ¿Por qué? Porque si no hay paciencia, tarde que temprano tu dominio propio tendrá corta duración. Corta duración. Eso es como cuando tú comienzas a hostigar a alguien, a molestarlo. Comience con un dedo a chuzar a alguien en su casa, a su hijo, moléstelo. Hágale aquí, hágale por acá. Dígale una cosa, dígale otra. Él puede tener paciencia, no me moleste, no me haga, no, hasta que estalla. Un ejemplo. Pero en la vida del creyente, ese dominio propio como virtud manifestado tiene que ir literalmente pegado, totalmente ligado a la paciencia, o la paciencia más bien al dominio propio, para que puedas obrar con esa paciencia en el momento determinado y que el dominio que tuviste en la situación que tuviste o que vas a tener muy pronto, puedas lograr vencer en esa situación. Y si logras vencer es por el conocimiento que Dios te dio. Esa paciencia no solo te estoy hablando para el momento. La Biblia dice que con paciencia aguardamos, que con paciencia esperamos que la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. Mire,
Hay personas que dicen, Él se demora. Hay personas que dicen tanto tiempo que dicen que Jesús viene y no viene. Él se demora. Son impacientes y no esperan la venida del Señor como deben esperarla. Pero la iglesia de Jesucristo, esta iglesia bíblica que está siendo fundamentada en la palabra que la sostiene, sabe algo, y es que Él volverá, y es que Él vendrá por esta iglesia, y vendrá el día que tenga que venir. El día que haya de venir, hermanos, Él sabe cuándo será, nosotros no, pero mientras suceda, sabe qué pasa entre usted y entre mí y entre las congregaciones y entre la iglesia del Señor. Tenemos que tener paciencia, tenemos que saber esperar, tenemos que saber perseverar, perseverar en el dominio propio que Dios nos ha dado, perseverar en el conocimiento que Dios nos ha entregado, perseverar en la fe que el Señor nos ha entregado, en esas cualidades preciosas que Dios está dando a tu vida como creyente, cosas que antes no tenías. Virtudes que antes no se reflejaban en tu vida, ni siquiera te las imaginabas tener. La gente, al contrario, veía todo diferente en ti. A una persona impaciente, a una persona incontrolable, a una persona llena de amargura, llena de rabias, a una persona que no tenía conocimiento absolutamente de nada ni de la propia vida que vivía. No habían virtudes y que su fe estaba embolatada. Pero ahora en Cristo, Pedro dice, mire, ahora que tenemos una naturaleza divina, que Él nos hizo participante de su naturaleza divina, ahora que tenemos esas promesas grandísimas y preciosas que Él nos ha entregado, ahora añadamos con diligencia a esta fe que tenemos, estas virtudes: conocimiento, dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, ¿qué hay que añadirle? Piedad. La piedad se puede traducir como el amor o el temor a Dios. La piedad también la podemos ver como una vida santa de reverencia y amor al Señor mismo. Y esa piedad, ese amor, ese temor mismo de Dios, ese amor por Él, pero el amor por Él es porque Él nos amó primero. Eso de poder guardar su palabra. La Biblia dice, si me amáis, guardad mi palabra. O sea, si me amáis, viví piadosamente. Si me amáis, vivan en piedad. Vivan en temor a mí, dice el Señor. Por eso decía en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida diaria en el cristiano y a la piedad, el temor de Dios, nos han sido dadas. Ese amor de Dios nos ha sido entregado. Esa piedad nos ha sido revelada y dada. Lo dice Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Le dijo Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál piedad? El amor de Dios. Dios fue manifestado en carne. Y ese amor, ¿no dice la Biblia que fue derramado en nuestros corazones? En esa piedad, en ese amor de temor, de reverencia, de santidad, de una vida continua, piadosa de cada creyente, una vida de reverencia, una vida en santidad. A esa paciencia, dice Pedro, añadid piedad. Pero a esa piedad, para que de pronto no haya un envanecimiento, dice, añádale afecto fraternal. ¿Y cuál es el afecto fraternal? Otra virtud. Es el amor a tu hermano. Es el amor a tu prójimo cercano. Como estamos hablando en la iglesia, el amor a tu hermano en Cristo. Pero también lo podemos decir, ese amor a tus parientes, a esas personas que viven contigo, esas personas que son tu familia, fraterno, viene de hermandad, fraternidad, cercanía. En el núcleo familiar, por la sangre, humanamente, tienes tu familia, tienes tu fraternidad. Debe haber ese amor fraternal.
Pero en la iglesia, que es lo que nos concierne a nosotros como hijos de Dios, debe haber ese amor fraternal. Y es una de las cosas que siempre repitió el Señor y Juan el apóstol. Amaos los unos a los otros. Como quien dice, tened afecto fraternal unos para con otros. Eso hace parte de un cuerpo, como decíamos, lo que Pablo le decía a la iglesia, cómo el cuerpo se duele, cómo el cuerpo del Señor, cuando un miembro del cuerpo padece, el otro miembro del cuerpo siente lo que éste está padeciendo, se duele con él, pero cuando el uno goza, el otro se goza. Eso hace parte de ese afecto fraternal, eso hace parte de ese amor fraternal, eso hace parte de esa comunión que puede haber fraternalmente dentro de los hermanos en la iglesia. Y cada uno como creyentes, dentro de estas virtudes que tenemos, debemos tener afecto fraterno hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo, hacia la iglesia. ¿Sabes tú las necesidades que tiene tu hermano en la iglesia? ¿Sabes tú las necesidades que hay en la iglesia? ¿Sabes tú las situaciones que pueda estar pasando X hermano o X hermana? Cuando tenemos la virtud o dentro de nuestras virtudes, el afecto fraternal, Dios nos comienza a mostrar todas estas situaciones. ¿Sabe para qué? Para que actuemos, para que obremos. ¿Y con qué? Siga leyendo. Con amor. Al afecto fraternal, añádale amor. Cuando tenemos dentro de estas virtudes que Pedro está recomendando, que está hablándole a la iglesia, el afecto fraternal, ese afecto fraternal debe ir complementado, y ahí cierra este ciclo de 7 virtudes, Pedro, con el amor en todo lo que acaba de hablar. Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Oiga, amor. Termina cerrando. Cosa sorpresiva para muchos, pero no es sorpresiva porque todos los apóstoles, si usted mira bien, Pedro, Pablo, Juan, cada uno de ellos en sus cartas hablaban y cerraban con el amor. Amados los unos a los otros. Si alguno dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a alguien que no ha visto y odiar o no querer a alguien que sí ve todos los días? El amor debe ir acompañado en el afecto fraternal. Debe ser el complemento del afecto fraternal, y no solo del afecto fraternal, de todas estas virtudes. Por allá el apóstol Pablo dijo, la fe, la esperanza y el amor. Pero mayor de estos 3 es el amor. Es el camino excelente que iba a mostrar Pablo. Es el vínculo perfecto que habla el apóstol. El amor es como el sello de todo lo que un creyente debe tener y debe vivir. ¿Sabe por qué? Porque no es el amor de la persona propia, es el amor que Dios derramó a través de su espíritu en nuestros corazones. Y ese amor debe estar derramado en fraternidad por los nuestros, por la iglesia, por mi hermano, por mi hermana. Eso debe estar en cada uno de los creyentes para con los demás. Debe ser algo de entrega. El amor es entrega, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no es envidioso. El amor, hermano, puede ser el sello de esas virtudes que un creyente debe tener. Oiga, fe, decía por ahí el apóstol, esperanza y amor, pero el principal de esto es el amor. Pero no quiere decir que no tengas esperanza y no quiere decir que no tengas fe. Cuando tú tienes esperanza, tienes paciencia y hace parte de las virtudes. Pero ¿sabes algo? Mira lo que dice el versículo 8. Ya voy a terminar. Vea lo que dice el versículo 8. ¿Por qué es necesario estas virtudes en el creyente? Todo esto hace parte del crecimiento que el apóstol Pedro quería que ellos crecieran en el conocimiento, que su
gracia, o que la gracia de Dios y la paz que Dios había derramado en ellos fuese multiplicada, que hubiese un crecimiento en la vida de cada creyente en todos los sentidos, y hace parte del crecimiento del creyente, y uno de los pilares de ese crecimiento iba a ser el conocimiento. Con el conocimiento iban creciendo. Pero miren lo que dice, porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? La fe, virtudes como conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, a las que se refería Pedro, porque si estas cosas que acabamos de hablar están en vosotros, hermanos, iglesia del Señor, si estas cosas están en vosotros y abundan, oiga, se manifiestan, se muestran, las viven, no os dejarán estar ociosos. Y uno de esos no dejará estar ocioso. Usted sabe que un ocioso no tiene nada que hacer. Una persona que es ociosa o está ociosa es porque no tiene nada que hacer. Y cuando alguien no tiene nada que hacer es donde termina haciendo cosas que no debe hacer. Pero si estas cosas están en vosotros, no os dejará estar ociosos, 1, y 2, ni sin fruto. ¿Por qué? Porque estas cosas harán que de tu vida salga fruto espiritual. Salga fruto espiritual. Y todo eso en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estás en tu casa y a veces dices no sé qué hacer. Y más bien prendes tu televisor, prendes tu computadora, miras tu Facebook. Estás ocioso. Hay gente que ha caído en la pornografía. Prenden su computadora para mirar algo y se desvían en páginas que no deben ver pornográficas. En donde su dominio, pues ya no hay dominio, eso termina dominándolos, todo porque había un ocio, estaban ociosos. Y eso lo que va a traer no es fruto espiritual, sino fruto de muerte, pecado. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando una persona está ociosa sin saber qué hacer, busca qué hacer. Y ahí es donde muchas veces al creyente, el enemigo va a querer ponerle cosas que no debe estar en la vida del creyente. Y por ese ocio, por esa desocupación, termina haciendo cosas que no debe hacer. Póngase a orar. Póngase a estudiar la palabra. Póngase a practicar esta fe viva todos los días en su vida, en su casa, en su hogar. Saque esas virtudes que Dios te está dando a través de su espíritu. Virtudes que te van a caracterizar como un creyente fiel y genuino en Él. Y no vas a estar ocioso. Siempre vas a tener que hacer para Dios. Hay gente, hermanos, hermanas, que no han tomado la Biblia ni siquiera en esta semana para leer un capítulo de la Biblia, para decirle al Señor, háblame. Solo se conforman con el día del culto, con la predicación de los pastores, pero la Biblia no la están leyendo. No están orando, no están clamándole a Dios, diciéndole al Señor, ayúdame en esta situación, ayúdame en esta debilidad, ayúdame en esta cosa que voy a emprender, ayúdame en esto y en lo otro. No lo están haciendo. ¿Cómo quieren algunos vivir una vida en Cristo llena de virtudes espirituales si ni siquiera pueden llegar a vivir una vida consagrada, una vida dedicada a Dios? Así tengan otros que hacer. Hay personas que más dedican su tiempo, su vida al trabajo y a cantidad de cosas que a Dios. Y debes trabajar, claro que sí, pero también tienes como cristiano, como creyente, el deber, la obligación de hacer como creyente lo que tienes que hacer. De reflejar en tu vida las virtudes que Pedro está hablando. Y de tener el conocimiento claro en cuanto al Señor Jesucristo. Y todo esto dará fruto. Ahora sí le digo por qué Pedro les decía todo esto en este tiempo. Y quizás pueda pasar para estos tiempos. ¿Sabe por qué? El capítulo 2 lo dice. Porque hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, decía Pedro a ellos.
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oiga, mercadería por dinero, por avaricia. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y comienza a dar la descripción cómo no perdonó a los ángeles el Señor para hablar de esos falsos profetas y maestros. Por eso Pedro les comenzó diciendo a los hermanos, a la iglesia, a los que tenían una fe igualmente preciosa que la nuestra, esta serie de enseñanza, esta serie de virtudes, y en donde enfatizó muy profundamente en el conocimiento, diciendo gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento, para que no fueran a dejarse enredar por falsos pastores, más bien falsos maestros o falsos profetas, para que no cayeran en las redes de estos hombres que iban a hacer mercadería de ellos. Y si esas virtudes que le estaba diciendo Pedro a ellos ese día las hubiesen todos practicado, porque mire, Pedro más adelantico en este capítulo anuncia que se va a morir. Y por eso su preocupación. Y dice, con diligencia dejo esto escrito para recordaros, aunque yo sé que ustedes están confirmados en la verdad presente. Eso dijo Pedro, pero dijo, les dejo esto para que entiendan lo que deben vivir, lo que deben hacer. Y cuando lleguen los falsos maestros y cuando lleguen los falsos profetas, no caigan en condenación, no caigan en perdición, no caigan en sus mentiras. Eso les quería decir Pedro a ellos. Y eso también puede suceder en este tiempo. Termina la pandemia, salimos de la cuarentena, salimos del confinamiento. ¿Qué vas a hacer tú? Pero yo sé que Dios te está formando. Yo sé que Dios te está entregando palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, para que entiendas por tu propia conciencia, mente, cómo el Espíritu de Dios te está hablando, cómo el Espíritu del Señor está trayendo una palabra viva, una palabra eficaz a tu vida. Y te está dando las herramientas, te está entregando la sabiduría bíblica para que entiendas cómo vivir, cómo actuar. Y cuando llegue el momento que va a llegar, vas a saber por el conocimiento que ya tienes cómo comportarte, vas a saber cómo vas a caminar y las virtudes que tienes que mostrar como hijo de Dios. Y cuando termine todo esto, ¿sabe qué va a pasar? Vas a mirar hacia ti mismo y vas a ver el crecimiento que Dios te ha dado. Te lo aseguro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Dile al Señor ahí donde estás que tú no quieres vivir de una manera ociosa ni sin fruto. Dile al Señor ahí donde estás que tú quieres llevar mucho fruto como hijo de Él a través de su Espíritu. Dile a nuestro Señor en esta noche que esas virtudes, esas cualidades, tú las quieres vivir, tú las quieres tener. Quizás tienes ya algunas de estas. Quizás te falta alguna de estas. Yo siento decirles en esta noche que aquí hay muchos de los que me están escuchando que están batallando con el dominio propio. Están batallando con el dominio propio. Pero les tengo una buena noticia. Lo que estás recibiendo todos los días, lo que el Espíritu de Dios te está enseñando todos los días, te está dando conocimiento. Y ese conocimiento va a necesitar el complemento, el dominio propio. Si no lo tienes aún, va a llegarte a través del Espíritu de Dios ese dominio propio a tu vida. Y se desarrollará la paciencia. Y se desarrollará la piedad en tu vida. Y se dará el afecto fraternal que quizás nunca conocías eso para con una iglesia. Y terminarás amando los unos y a los otros. Amándonos unos a otros. En el nombre de Jesús.
Vamos a orarle al Señor para que estas virtudes sean añadidas a nuestra fe en Cristo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra, un día tu espíritu se la inspiró, se la sopló a Pedro, porque inspirar es soplar, y tu espíritu es el neuma, el viento que sopló a Pedro, a los oídos de Pedro, a la conciencia de Pedro, para que Pedro dejara plasmado en una carta muy especial a la iglesia de ese entonces, sabiendo Pedro que iba a morir, Señor, porque tú le habías anunciado su partida, tú le habías dicho que se iba a ir, que iba a morir. Pero Pedro, inspirado por tu espíritu, les dejó estas palabras para que la iglesia de judíos y gentiles conformada tuvieran todas estas virtudes añadidas a esa fe que tenían en ti, Señor. Ese conocimiento, ese dominio propio, esa paciencia, esa piedad, ese afecto fraternal y el amor. Todo esto abundaba y debía abundar en los creyentes para que no estuvieran ociosos ni sin fruto en cuanto a tu conocimiento. Y cuando llegara la apostasía, y cuando llegaran los falsos profetas, y cuando llegaran los falsos maestros, ninguno fuera engañado. Pero también, Señor, para este tiempo nos sirve en gran manera tu palabra, porque es viva todo el tiempo, porque es eficaz todo el tiempo. Y en este tiempo, Señor, nos sirve esta palabra, estas virtudes que deben reflejar el creyente en su vida, en el comportamiento de su vida diaria, en piedad, en temor reverente, en santidad a ti, en un dominio propio a través de tu espíritu, frente a las circunstancias que se le puedan presentar, porque frente al pecado, como tú venciste, nosotros hemos vencido. Pero toda circunstancia que se presente en los hogares, en el trabajo, en las calles, Señor, yo te pido en esta noche que esta virtud abunde en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Dominio propio para sus vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo se les manifieste con esta virtud hermosa y preciosa. Dominio propio en cualquier área de sus vidas. En el nombre de Jesús. Y guarda la iglesia, Señor. Y que cada día sigamos teniendo conocimiento para que cuando llegue la mentira, la apostasía y lo que se quiera venir, estemos cimentados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga.